oyentes allí donde estéis y desde donde nos veáis. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Conversaciones desde el Alma con Victoria Christensen, la psicoterapeuta que siempre nos va guiando acerca de todos estos programas y nos va aclarando dudas, ¿no? En principio, pues saludar a Victoria. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí, gracias por tomarte tu tiempo y gracias por esta labor que haces, que espero ayuda mucho, que tomas tu tiempo y eso es muy importante, comprender lo que tú tienes muchas otras cosas que hacer, así que gracias en nombre de tantas personas. Gracias a ti también por guiarnos y porque en todos estos programas no solo ya el hecho de lo que das o lo que damos, ese conocimiento, ¿no? Sino también que a mí me ayudan, como persona me ayudan muchísimo a entender muchos procesos que tiene el ser humano, ¿no? Y que vivimos aquí. Así que también muchas gracias a ti por tu tiempo también. Bueno, voy a empezar con una introducción. Es algo que Victoria escribió y que quiero, porque el programa va a ir en torno a ello. Dice así: no tienes que quedarte donde te lastiman, no tienes que aguantar para que otro esté bien. Tu espacio es sagrado. Te echaron en cara tu autocuidado porque le quitabas el control y eso no es tu problema, es patología de otro. Aún te duele porque activó esa parte tuya que aún cree que si alguien sufre por tu límite, es tu culpa. Pero no es culpa tuya. Entonces, podría seguir leyendo porque la verdad es que está muy interesante y aparte muchas mujeres, también hombres, muchas personas se pueden sentir identificadas cuando se quedan en relaciones de cualquier tipo, pero sobre todo también en relaciones a nivel amoroso, se quedan en situaciones porque de alguna manera o bien entienden o se conforman con eso que les dan o porque no saben cómo actuar, no saben cómo salir. Muchas veces no tienen esas herramientas y no creen en que puedan salir de una situación, quizá por apegos, porque sea una necesidad, ¿no?, de la otra persona. Yo conozco personalmente un caso de una persona que lo pasó muy mal y que no quería, tenía un miedo atroz a que la otra persona le dejara porque no sabía cómo iba a vivir sin esa otra persona. Entonces, yo quiero que exploremos un poquito más, adentrarnos en sobre todo en este párrafo de no tienes que quedarte donde te lastiman, no tienes que aguantar para que otro esté bien, tu espacio es sagrado. Cuéntanos, Victoria. Bueno, pues muchas gracias. Has tocado en un momentito muchos aspectos, ¿no? Porque tenemos que partir de la base que siempre nos encontramos en el lugar adecuado. Voy a intentar explicarme un poquito, porque parece un poco como una contradicción, ¿no? Cuando digo no tienes que quedarte donde no te sientas bien. Pero si estás ahí, ya es por algo tuyo. Entonces, esa misma situación, si te duele, si te hace daño, te está dando una gran oportunidad de reconocimiento interno. Primero, porque me duele. Segundo, porque me encuentro en esta situación. Porque partimos de la base que todo lo que nos ocurre de alguna manera lo hemos atraído. De hecho, por poner un ejemplo, en un conjunto de personas, en una situación, un narcisista siempre va a elegir a una persona que tenga una debilidad interna, donde tenga el complejo de que no es suficiente, ¿no? O también una persona que brilla mucho, pero no sabe ella misma o él mismo su validación, ¿no? Su autoestima no está reconocida. Entonces, esa situación en sí puede ser tóxica, pero de todas maneras te lo has extraído por algo, ¿no? Para darte una oportunidad de empoderarte
o para que reconozcas que todavía tienes una herida que sanar. Entonces, partiendo de esa base, no hay nada que sea negativo ni que nos ocurra por un castigo, digamos así, o no, por mala suerte. Nos ocurre por algo que nos está dando claridad sobre nosotros mismos, primero de todo. ¿De acuerdo? Nos hablas de esa herida, a ver, Ya, sí. de esa herida que tenemos que sanar, ¿no? Que la otra persona de alguna manera no es que refleje, sino que nos sirve de alguna forma de maestro o maestra para que sanemos esa herida. Pero mi pregunta es, claro, sanamos esa herida, pero no tenemos que quedarnos en ese... O sea, lo cierto es que nadie nos obliga a quedarnos en un sitio que no queramos quedarnos. Si estamos, normalmente es por algo. Y ese algo suele ser, lo que tú dices, relacionado a una herida que por lo que sea te impide el salir de esa situación, ¿no? Bueno, hay muchas formas de relacionarse. Cuando no estamos, digamos, todavía sanados no vamos a estar nunca. Siempre en toda la vida vamos a tener que seguir avanzando, ¿no? Y evolucionando hasta el día que nos vayamos. Pero hay grados, ¿no? Entonces, una de las formas que este mecanismo que estás refiriendo o que yo he escrito sobre, se da mucho en las relaciones de dependencia, codependencia. Entonces, siempre hay un dependiente y uno que es codependiente. Y eso se atrae, ¿no? O hay personas que son maltratadores o víctimas, eso también se atrae, ¿no? O hay la persona que es rechazo o abandono, ¿no? Eso también se atrae. Entonces, eso es lo que me refiero, que siempre estamos en el lugar correcto. Ahora, que la otra persona es nuestro maestro, es una manera secundaria. Es decir, la situación me está dando la oportunidad de que yo me autoanalice y trabaje conmigo mismo en mi propia evolución. Ahora, no somos conscientes normalmente cuando tenemos la herida todavía todos tenemos heridas desde la infancia, ¿no? De diferentes formas, pero eso ya lo hemos hablado en otros programas. Pero una mujer que normalmente se siente que da y da y da, o que no se atreve a irse, o se siente culpable por poner límites, o que se siente víctima, o que se siente no comprendida, eso normalmente viene de una herida interna donde tú crees que eh, tienes que dar para recibir, que tienes que de alguna manera aniquilarte para que el otro te dé algo, ¿no? Esos son migajas, digamos, ¿no? Si tú siempre estás dando y dando y sientes que tú sientes la sensación de que tú das más y que está en desembalance, bueno, puede ser verdad o puede ser también algo egocéntrico, ¿no? Tienes que pensarlo muy bien. Es tu propia percepción, pero de alguna manera te está diciendo que algo no funciona. Entonces, la misma relación, el mismo, digamos, circunstancia en que te estás encontrando, si te duele, yo te lo diría concretamente, si te duele, hay algo que te está llamando la atención para que le prestes, digamos, un tiempo y un silencio y un reconocimiento de que qué tengo que cambiar. Porque si no estás sintiéndote pleno, estás dando algo que no tienes, porque si no tienes plenitud, estás dando de una escasez, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues por ejemplo, en las mujeres, eso pasa en todo ser humano, pero en las mujeres es más común porque la feminilidad es más del amor, es más de dar, es más de cuidar, es más de tener compasión, ¿no? Todo eso es más femenino. No quiere decir que el hombre no lo haga, el hombre también tiene parte femenina. Pero en una niña normalmente aprendemos que si eres buena, si estás calladita, si te portas bien, si eres sumisa, entonces, ¡ay, qué linda eres!, ¿no? Y eso hace que compensemos para que no nos abandonen, para que no nos rechacen, para sentirnos que, bueno, me merezco ser, ¿no? Me merezco estar. Entonces, cuando algo te empieza a doler, lo más importante de todo es que pienses, ¿es algo mío? ¿Es egocentrismo?
o es realmente algo que siento que no llego. O sea, por más que intento, no consigo. Entonces, ahí sí yo daría, digamos, que hables con alguien, con una amiga, con un terapeuta, con alguien de tu confianza y que realmente te tomes un tiempo para pensar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Porque por quedarte en una situación donde, digamos, no te aporta, pero te está restando, sea egocentrismo o sea realmente un daño, en esa misma situación no vas a tener la cabeza clara para sanar. Es decir, si estás en medio del mar y te estás ahogando, lo primero que tienes que hacer es irte a tierra para poderte empezar a respirar, ¿no? En ese momento no es el momento. Entonces, en una relación donde tú sientes que tú eres la que das y da y das, yo diría que lo mejor es al menos tomarte una pausa, tómate un tiempo. Sí, lo que es separarte un poco en el sentido de lo que tú dices, esa pausa, es darte ese tiempo, sobre todo para pensar, como tú bien dices, qué es lo que... trabajar en uno mismo, ¿no? Sí, Trabajar. pero cuando estás Porque me metido, hablabas de la... Sí, cuando sí, estás sí. metido en el cogollo, es muy difícil ver claro, es lo que me quiero referir. Por eso quiero decir, no te tienes que quedar donde te sientes mal, ¿no? Es preferible tomarte un respiro, Un tomar espacio, una distancia, un espacio, tomar unas... Perfectos. e incluso, bueno, pues vete sola una semana o dos, un retiro, escribe, piensa, medita y date cuenta, ¿no? De qué es el patrón que repito. Se me ha pasado esto desde que era niña. Por qué yo siempre me siento, por ejemplo, abandonada o falta de amor o falta? Ahora, una cosa muy importante decir de esto es que toda relación en la que vamos, que con necesidad, que tú dijiste al principio, se me había olvidado, Sí, has la dicho lo de necesidad. necesitamos. Necesidad siempre crea dependencia, porque no necesitas nada, tienes que encontrarlo dentro de ti mismo. Cuando esperas que alguien te llene algo, ahí ya estamos un poquito andando con la pata coja, diría yo. Sí, cuando buscamos el amor como una necesidad de te necesito, ¿sabes? Esa necesidad crea la dependencia, que es lo que decía yo al principio de ese ejemplo. Necesito a esta persona, si no tengo a esta persona, como que se bloquea uno, se bloquea y dice, ¿cómo sigo? Nunca, ¿Cómo bueno, sigo? es una cosa que es muy lógica, cuando lo decimos, lo pensamos, todo lo comprendemos, pero realmente casi todo el mundo lo comprende, pero no se lo aplica. Si estamos esperando ser felices, que todo el mundo diría, yo lo que quiero es ser feliz, pero si la felicidad ya está dentro de ti, todo el mundo está esperando que me ocurra esto, o encontrar la pareja La ideal, felicidad fuera de... o tener el dinero suficiente, o el trabajo diferente, o el día que o sea, cada vez que algo fuera de ti estás esperando que eso te dé la felicidad, no eres libre. Y cuando te encuentras lo que estás deseando, a lo mejor tampoco te encuentras libre, porque estás siempre dependiendo de algo que no reconoces dentro de ti. Todo lo que deseamos, tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Qué creo? ¿Qué y por qué creo que cuando lo tenga voy a ser feliz? Siempre y cuando dependamos de cosas ajenas o de un futuro, no somos libres, y la libertad es lo que nos hace felices. Tenemos que tener libre albedrío, no necesitar nada, no depender de nada ni de nadie, pase lo que pase de las circunstancias, para no perder tu paz y tu armonía interna. Eso es lo que te hace libre. Libre, no necesitas amor porque ya eres amor. No necesitas un compañero o una compañera porque ya te tienes a ti mismo. Entonces, una cosa es compartir y otra cosa es necesitar. Y cuando hay personas, hablo de gente que a lo mejor personas que están en una relación y que están tan sumidas en esa dependencia, ¿cómo se puede trabajar con ellas? Es decir, para que entiendan que lo mejor, como tú decías, para intentar sanar o intentar ver el problema desde otra perspectiva, es
tomar un tiempo, una distancia. Cuando hay gente que está sumida en eso, pero tan desesperado, ¿cómo se puede realmente trabajar con esas personas? Me refiero. Bueno, sí, cuando digo un tiempo he dicho concretamente, tómate una semana si puedes, tal, pero claro, hay circunstancias, hay familias que tienen hijos pequeños, o sea, que no tienen esa libertad porque tienen que trabajar, pero el silencio interno está dentro de ti, o sea, tómate un tiempo, pues mira, respirar simplemente con que tomes 5 minutos solamente para ti, ¿no? Cierra los ojos, que el enfoque esté interior, no en lo que el otro hace o no en la circunstancia que estás viviendo, ¿no? En eso me refiero más que nada el silencio y el estar en solo contigo, ¿no? Es solamente en el silencio que podemos escuchar. No podemos oír música si tenemos ruido. Es igual, no podemos escuchar nuestra intuición, nuestro corazón, realmente nuestra sabiduría interna si no escuchamos atentamente. Y eso es un enfoque interno en vez de externo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede trabajar entre dos personas que se aman, pero que están perdidos porque nadie nos enseña de esta manera a comunicarnos? Es primero eso, cada uno por su lado, ser muy sinceros consigo mismo, tener un reconocimiento interno, una emocionalidad muy sana, quiero decir, ser muy honesto contigo mismo, no decir sí, pero es porque tú. Entonces ya no estás siendo honesto, ya estás poniéndote fuera de ti, no tomas responsabilidad de que esta es mi reacción, esto es mi pensamiento, este es mi sentimiento, ¿qué me está ocurriendo? Y tómatelo a ti, porque es tuyo, tu derecho, pero también tu responsabilidad. No le cargues a la otra persona, a otro, y esto también puede ser en un trabajo, en una amiga, con unos hijos. Yo tengo un montón de clientas que son madres o abuelas y están sufriendo porque mis hijos no me quieren, porque mis hijos no vienen, porque mis hijos no me llaman. O Sí, sea, pero esto se puede extrapolar a todo tipo de a relación todo tipo de interpersonal, no relación. tiene por qué ser Luego, meramente sé romántica. independiente interiormente. Tú tienes que ser tu propio bastón y tu propio sostén emocional. Y entonces con tu pareja, tómate también, porque tenemos que darle alimento, lo mismo que al cuerpo, tenemos que darle alimento también al alma y tenemos que darle alimento a los sentimientos, a los pensamientos. Tenemos que comunicarnos y comunicarnos concretamente de esta forma, tomándome responsabilidad, que esto es lo que yo siento, esto es lo que a mí me está pasando. ¿Cómo podemos llegar a un entendimiento? Con muchísimo respeto, porque cuando te amas y realmente tienes autoestima, tú le das eso automáticamente a la otra persona. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Bueno, con paciencia, con compasión por el uno por el otro, con aceptación y con muchísima honestidad. Esto me está pasando. Ahora, también llega un momento que en eso que leíste al principio, a eso me refiero, que hay personas, llegas a una relación donde te das cuenta de que no es posible porque son como dos mundos diferentes, ¿no? Pero eso en sí mismo, antes de irte de cualquier persona, llega a la conclusión de por qué. ¿De acuerdo? Ese egocentrismo, la otra persona Porque es eso una... te permite cerrar, ¿no? Eso te permite Claro, porque cerrar bien. si no lo haces de esa forma, la próxima te aseguro que te va a pasar lo mismo. Se O te sea, repiten. Es no que es te verdad. vayas de una relación hasta que no tengas las ideas muy claras. Y vuelvo a repetir, es el egocentrismo que es control, narcisismo, digamos, pues simplemente mi forma, mi miedo, en fin, todo lo que significa el ego. ¿O es realmente una sensación interna que me dice, aquí ya he estado antes, esto no es lo que yo necesito para ser mejor, esto no es lo que me va a ayudar a ser buena persona, esto no es lo que me va a ayudar a ser libre y a tener paz interior, ¿de acuerdo? Entonces, todos en silencio y con esa retrospección interna sabemos lo que está bien y lo que está mal. Cuando te encuentras con una persona que está totalmente a otro nivel que el tuyo, y llegas a esa conclusión, entonces con la mejor manera, sí digo, retírate, porque ya has aprendido la lección, lo estás viendo, luego ya no lo necesitas. Cuando lo reconoces, ya no lo necesitas. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Totalmente.
Totalmente. Pero es muy Ahí, importante este punto, Úrsula, porque muchas, o sea, cuántas personas conocemos que se separan, que se divorcian, se abandonan y van de tumbo en tumbo, y te vuelvo a repetir, es ¿no? verdad, Pero, ha habido muchas personas que a mí me han bueno, dicho, Olin, siempre me atraigo al mismo tipo de persona. Siempre me atraigo, profesional. si me estoy atrayendo al mismo tipo de persona es porque algo no es sanado, es como un examen. Tú lo repites cuando algo no has aprendido. Sí, eso Entonces, te lo he dicho yo muchas veces, ¿no? Es como ir al claro, colegio, sí, hasta que no pruebes, tienes que repetir. efectivamente, claro. Ahora, Y todo esto con muchísima humildad y con muchísima compasión, porque si no tienes compasión por ti mismo y culpas, siempre y cuando te venga la sensación de culpar o de juzgar al otro, yo diría que es ego. O sea, es sí, tienes control que meterte tuyo, en ti es una mismo. herida, es una ceguera, es algo que no está todavía evolucionado en ti. Porque lo que reconoces en el otro, de alguna manera tú también lo has tenido o lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, te molesta muchísimo que tu pareja tome muchísimo el mando, que sea muy dominante o cualquier cosa que ocurra, ¿no? O que no te escuche o que sientas que es muy egoísta, bueno, pregúntate de qué manera a ti también o lo has hecho o te gustaría hacerlo. O te lo han hecho, ¿no? Hay ciertas formas, diferentes variantes, porque lo que reconoces de alguna manera ya está dentro de ti. Y todos somos capaces de tener todo, ¿de acuerdo? Entonces, nadie está libre de decir, lo que pasa es que hay grados, ¿no? ¿Cuánto necesito yo, por ejemplo, tomar digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que en un teatro el que es el principal, o sea, Sí, el personaje principal, el actor sí, pero no me acuerdo protagonista, la protagonista. protagonista. O me molesta que el otro sea el protagonista. Bueno, ¿por qué? A lo mejor no es que tú quieras ser muy protagonista, pero tienes una herida interna de que cuando eras niña no te dejaban nunca que tú tuvieras tu opinión y siempre te apabullaban, ¿no? Entonces lo revuelves a reconocer. En este momento, que ya no eres una niña, esto te ayuda a poderte retirar con paz, con tranquilidad, y tú poniendo tus límites. ¿De acuerdo? Sí, sí, yo hay algo que, bueno, he aprendido, ya te digo que aprendo muchísimo de estos programas, me encantan, porque creo y considero que ayudan mucho y aparte yo también aprendo, es que siempre solemos actuar de la manera que tú dices, de si me pasa esto, culpa al otro primero, ¿por qué no me da atención? ¿Por qué no? En todo tipo de relaciones, como hablábamos, interpersonales, incluso en amistades, ¿y por qué no me ha prestado? ¿Por qué me han dicho? ¿Por qué no sé qué? Y en todo este tiempo digo, no, hay que pararse primero y pensar, ¿por qué me molesta? Porque una vez me dijiste algo que yo también apunté, que es la gente se comporta como es. No es que te hagan algo a ti, es que la gente lo hace porque es su manera. La otra persona es su manera de hacer las cosas. ¿Por qué te lo tomas muchas veces a lo personal, con el yo infantil, que dices, de ese momento en el que es todo? Y sí que es cierto que ahora, por lo menos en mí, sí que probé a pararme y a decir, ¿por qué me duele? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué esta actitud me molesta? ¿Cuál es mi responsabilidad? Lo que tú Sí, decías es la responsabilidad de mis emociones y el trabajar en ellas. Aquí sería lo mismo cuando hay una persona que dice, es que claro, no puedo estar con esa persona, pero no puedo imaginarme no estar con ella y no sé qué es lo que te duele y por qué te duele. ¿Qué es lo que tienes, como tú dices, que sanar para poder o bien intentar seguir con esa relación para el crecimiento y porque tiene que seguir, ¿no? Porque hay amor, porque hay, o bien, como tú dices, cerrar un ciclo sanamente, porque si no luego se te va a ir repitiendo y bueno, repitiendo. aquí también, fíjate, se me ocurre al oírte hablar porque son tantas Sí, cosas que podríamos estar sí, hablando, porque cuando dices eso, son tantas cosas diferentes, ¿no? Pero lo último que has dicho me ha traído a la mente,
que tú amas como tú eres, pero el otro lo recibe como él o ella es. Es decir, tenemos que partir de la base de que cada uno tiene su propia verdad, su propia forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que, y tú has dicho porque hay amor, bueno, hay amor o hay necesidad, porque no somos libres de amar hasta que no seamos libres internamente. Y cuando algo duele o nos hace reaccionar, es porque no somos libres. Estamos trabajando desde nuestra necesidad de ser comprendidos o de ser aceptados o de ser oídos o imponer nuestra verdad o la necesidad tan enorme que tenemos de siempre llevar la razón. Pregúntate por qué, ¿no? Entonces, cuando das algo y automáticamente, inconscientemente, fíjate, porque lo hacemos, queremos que nos lo, no que nos den algo de vuelta, pero que nos lo reconozcan. Entonces, por qué siempre que damos algo, digamos que es una ley universal, ¿eh? Por eso todo el mundo, o sea, tú das y entonces das, eso es el infinito, ¿no? Dar y recibir es lo que hace que el mundo y el universo siga moviéndose y existiendo, pero sin necesidad. Es decir, una flor sale y se abre y te da felicidad y alegría, pero ella no está esperando que tú te pongas ahí a admirarla, simplemente te da esa alegría. Entonces, tú das de otra manera a la naturaleza, respetándola. O sea, hay que tener un balance en todo. Me estoy dando una vuelta. Entonces, cuando has dicho eso de que cuando te duele pues no es simplemente que qué me está pasando, sino simplemente recuerda que de alguna manera tú también tienes tus sombras y que todo el mundo tiene sus sombras. Entonces, una manera altruista quiere decir bueno, no voy a juzgar a nadie, voy a aceptar todo, pero primero voy a amarme a mí mismo, porque Jesús ya lo dijo, ama al prójimo como te amas a ti mismo, porque si yo no estoy en balance plena, en armonía, yo no puedo dar nada a nadie. Entonces, altruismo, sí, acepto a todo el mundo, pero elijo a quien me ayuda más a avanzar, no a quien yo creo que amo. Porque si tú realmente amas, no necesitas a nadie. Vas a fluir y vas a aceptar todo lo que venga, pues, tal como venga. Lo que es tuyo no te lo va a quitar nadie. No tenemos que estar esperando que algo ocurra, ya tenemos todo. Y todo, y el dolor y el sufrimiento viene de la expectativa, de algo, de alguna esperanza, de alguna manera que no se ha llenado, que no la has tenido. Pues muy bien, me ha encantado. Muchas gracias, Victoria. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, puedes preguntarme. Sí, no, yo iba a mirar porque quería seguir un poquito leyendo cuando dice, aún te duele porque activó esa parte tuya que aún cree que si alguien sufre por tu límite, si eres capaz de poner límites, por darte tu propio espacio, por tu autoestima, es tu culpa, no te enseñaron a poner límites, no aprendiste a poner límites. Tú no le hiciste daño, tú solo dejaste de hacerte daño a ti misma, no permitiéndote seguir. El dolor que te cuesta sanar no es culpa, es impotencia. Háblame de la impotencia. Bueno, aquí tengo a lo mejor que poner un poco de ejemplo personal o puedo hacer un poco de espejo o preguntarte, no tenés que contestarme, pero yo creo que todos los que nos estén escuchando pueden de alguna manera cerrar los ojos y recordar algo de la infancia, cuando a lo mejor de muy niño, porque acuérdate de lo que siempre repito, ¿no? Que la primera necesidad de todo ser humano es pertenecer, no ser amado, pero pertenecer. ¿Por qué? Porque recién nacidos, instintivamente somos animales instintivos, ¿no? Si nos abandonan, nos morimos. Entonces, hacemos cualquier cosa por pertenecer.
Entonces, estamos en un flock, en un grupo familiar, tenemos a lo mejor otro hermano o nos relacionamos con nuestros padres y a lo mejor, bueno, pues impulso, voy y cojo algo que no es mío o estás comiendo y te gusta lo que está en el otro plato, vas y lo coges. No, eso no hagas. ¿Cómo te sientes? Fatal, porque tu intención no era hacer daño, ni un niñito de 2 años no piensa que porque coja ese pedazo de dulce que está en el plato de mi hermano, estoy haciendo algo mal. Pero cuando te reprimen, que claro, hay que reprimir, pero la manera en que lo hacemos o nos hunde o nos empodera. Y eso aprendemos desde niños, ¿no? Entonces ya empiezas a sentirte impotente, porque realmente la impotencia, ¿qué significa? No sé qué hacer, me siento que no tengo salida, no sé qué hacer para salir de estas. Y el miedo es innato. Si no sé cuidarme, si no hago lo correcto, me van a abandonar, me voy a quedar solo y me voy a morir. Luego empiezo por el instinto, por la parte física. La parte emocional es que tú quieres estar unido, sentirte parte de, y cuando te rechazan de esa forma, te sientes mal. Esto es un ejemplo que he puesto muy banal, ¿no? Pero así lo vamos llevando para más adelante. Entonces, volviendo al primer ejemplo que tú me diste, o sea, la frase que leíste de lo que yo he escrito, que digo, no te tienes que quedar, no te dejen. Cuando te vas empoderando, cuando te vas haciendo más fuerte y te das cuenta de que la única persona que realmente tiene que darte autoestima, es decir, no abandonarte, es a ti mismo. Quererte con tus debilidades, con tus heridas, con tus defectos, con todo lo negativo y también con lo positivo, que somos un compendio de todo está en balance, ¿no? Y nadie es perfecto. Entonces, aprender a amarte y cuando te amas vas a hacer lo mejor que puedas, ¿vale? Cuando empiezas a hacer eso, empiezas a poner límites porque dices, no voy a aceptar esto simplemente porque no me abandones. No voy a aceptar lo que me estás diciendo simplemente porque no quiero que pienses mal de mí. No voy a. Entonces empiezas a poner límites y eso duele, porque es cuando te sientes rechazado de nuevo, te sientes de nuevo impotente, se te abre la herida de niñito de que no sabes qué hacer, porque todos queremos tener una armonía. La armonía es parte del alma, el alma es armónica. Entonces, cuando estás en desarmonía, te sientes mal. Eso es la impotencia. El no saber cómo salir de esa situación sin tener esa fricción donde no sientes la unidad. Porque la unidad es el todo. Y cuando no te sientes parte del todo, te sientes mal. Y cuando no sabes qué hacer para volver a la unidad, te sientes impotente. Y eso duele físicamente. Claro, incluso físicamente, debo decir. Claro, porque aquí te dices, eso duele aún más porque la impotencia no se negocia, no se razona, no se calma con un hice lo correcto. No. Se queda en el cuerpo como un nudo que no encuentra salida. La impotencia de querer que algo funcione cuando la otra persona no quiere entender que el problema no eres tú. Él no quería armonía, quería sumisión, quería que te quedaras quieta mientras él ocupaba todo el espacio y tú cada vez que ponías un límite rompías su guión. Por eso te lo echaba en cara. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, sí, basado, claro, bueno, esto es una parte, un contexto de un escrito que de un estoy escrito, haciendo, claro, ¿no? dice, la impotencia no se resuelve entendiendo, se resuelve sintiendo. No eres débil por sentir, porque este es otro tema muy grande. Pensar que si somos emotivos, pensar que si nos dejamos sentir es sinónimo de debilidad. Sí. De vulnerabilidad. La vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. No, bueno, eso es a lo mejor lo que pensamos desde la parte egoica nuestra, ¿no? Ay, tengo que hacerme fuerte, pero mientras que existamos, vamos a tener reacciones y vamos a tener, porque es parte del ser humano, emociones. O sea, la emoción va intrínseca a nuestra energía, ¿no? Porque piensas algo, ves cosas, vas por la calle, impulsos, o sea, lo que ocurre es que la vida no se hace más fácil, nosotros nos hacemos más sabios, no más fuertes, más sabios.
Entonces, cuando es lo que estoy hablando de la impotencia, es que te duele físicamente, porque ya te digo que eso es una sensación muy infantil, o sea, muy, muy primitiva, que está en el cerebro más bajo, ¿no? Es instintiva, de que tengo que defenderme de todas las formas, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, o sea, mi espacio, que no me lo quiten, y cuando no puedes, eso es impotente, ¿no? No puedes, estás en una situación o con alguien o en un trabajo donde no te queda nada más que irte, poner tu límite para poder así de al menos respetarte, tienes luego que trabajar con ese miedo, con esa impotencia, ya la redundancia, con esa parte tuya que necesita tiempo para volver a encontrar, digamos, el balance, la armonía. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, dejándolo estar, porque el sentir las emociones, la única manera que realmente se pueden sanar es aireándolas. O sea, me está pasando esto, y Sí. porque soy No más sabia, intentando taparlas. como soy más sabia, acabo de decir, la vida no se hace más fácil, sino tú te haces más sabio, pues sabes que esto va a pasar también, aquí ya he estado antes, acuérdate de que lo estás haciendo muy bien para ti mismo, entonces cuídate. ¿Cómo te cuidas? Bueno, pues dando paseos, oyendo música, escribiendo, dándote tu tiempo, relajándote, o sea, cuidándote de la manera que puedes y dejando pasar el proceso, porque tarde y que temprano eso se va a integrar. Y cuando las cosas se integran, serán parte de ti, pero ya están transformadas, ya no tienen poder sobre ti. Y el empoderarte es el antagonismo de la impotencia. Aquí dices, efectivamente dice, la impotencia no se resuelve entendiendo, se resuelve sintiendo. No eres débil por sentir, eres valiente por seguir adelante. Ya no eres esa niñita, bueno, eres ese niñito, que creía que hacerse pequeño o pequeña para protegerse, ya no necesitas encogerte, ya no necesitas esconderte, ni esconderte ni encogerte, ninguna de las dos. Di, y estas palabras me gustan mucho, di y repetirlo, todos los que nos estáis viendo, repetirlo o ponerlo en comentarios, es una manera de manifestarlo también, repetirlo y escribirlo. Di, soy grande, soy digna, soy digno. Y lo que pasó fue todo una herida que ahora puedes sanar. Me encanta. Yo he escrito todo eso. Sí, sí. Aplausos. Me encanta, me encanta. Me encanta. Como veis, hay que reírse un poco de uno mismo y no tomarse tan en serio, porque verás, sí, yo soy grande, yo soy preciosa, yo soy maravillosa, pero tú también, y tú, y tú, y tú. Todos. Y yo también soy muy pequeñita, muy indigna, y tú, y tú, y tú. Es decir, todos somos seres humanos, con nuestras luces y con nuestras Y sombras. con nuestras sombras. Yo siempre digo que la perfección es la imperfección. Es que no hay nada perfecto. Es un balance, lo que tú dices. La sombra y la luz. O sea, perfección o imperfección son palabras que hemos creado como para hacer algo abstracto, concreto, ¿no? Es cuestión de forma de verlo, porque lo que para mí es perfecto, a lo mejor para otra persona es imperfecto. Por ejemplo, en España, yo me acuerdo siempre, yo vivo en Noruega, ¿no? Como ya sabéis. Y en España, por ejemplo, en Sevilla, donde yo me crié, una tapa muy famosa eran las criadillas de toro. Las criadillas de toro son los huevos del toro, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los testículos. Y cuando yo lo cuento aquí en Noruega, la gente dice, ¡ah! Entonces, ¿qué es perfección? Para mí eso era riquísimo. Yo no sé si ahora me lo comería, pero todo es, digamos, según la percepción de cómo la mires, ¿no? Ahora, sí es verdad que hay diferentes niveles de conciencia. Eso sí lo tengo que decir. Y ahí no se trata de que, bueno, todos tienen su parte buena o su parte mala. Por eso es importante saber cuándo retirarte. Porque si tienes una herida muy grande de falta de autoestima o de niña te han hecho mucho daño o no te han dado tu lugar, pues siempre te vas a buscar personas con tendencias muy egocéntricas, muy narcisistas, donde también están muy heridos, porque se unen los dos polos opuestos, ¿no?
Pero la única manera que tienes tú de sanar es de poner tus límites y de comprender que tú ahora, que no eres una niñita, te puedes dar. Tú puedes ser tu mamá y tu papá, tú te puedes dar ese amor y ese cariño y ese espacio para sanar. ¿De acuerdo? No significa que el otro sea peor que tú, significa que está a otro nivel de conciencia. Pues muchísimas gracias, Victoria. Me ha encantado este programa, que espero que ayude y que llegue a mucha gente. Y gracias por tu tiempo de nuevo y nada, que un beso muy grande a todos los que nos estáis viendo. Sí, muchas gracias. Espero que realmente aquí me tenéis, los que quieran contactar conmigo. Y yo soy, Sí. bueno, no soy ni mejor ni peor, simplemente soy a lo mejor una alumna que empezó antes a trabajar o antes a estudiar, ¿no? Y ya he aprobado algunas asignaturas, no todas. En esta vida se sigue aprendiendo durante todo el tiempo. Es un Sí. continuo aprendizaje. Me gustaría acabar con una frase que Sí. me gusta mucho que dijo, creo que es Lao Tse, que dijo, todo camino empieza con el primer paso. Y tú decides cuándo has llegado a la cima, ¿no? Ahora no dejes de caminar, porque todos los que hemos hecho montañismo sabemos que cuando empezamos a subir la montaña, estás agotado casi justo antes de llegar a la cima, donde encuentras la mejor vista del mundo. Y ahí es cuando muchos se dan por vencidos. No os deis por vencidos. Mm. Venga, un beso muy grande a todos. Gracias. Ah. Chao.